La alergia estacional se anticipó y comenzaron los desagradables síntomas. ¿Cómo diferenciarla de un resfriado? En Vida y Salud aclaramos esta inquietud. También nos referimos a la importancia de una nutrición adecuada en pacientes oncológicos. Y para cerrar en nuestro espacio de salud mental, hablamos de cómo potenciar la autoestima en los adolescentes. Te invitamos a ver y conectarte a Vida y Salud. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Vida de Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Los cambios abruptos de frío y calor ponen en alerta a los alérgicos. A fin de este mes comienza la temporada alta de alérgenos provocados por el plátano oriental y el proceso anual de polinización de flores. Rinitis, congestión nasal, conjuntivitis, picazón, dermatitis e incluso asma bronquial son algunas de las reacciones más comunes. Según diversos estudios clínicos, el 60% de las personas asmáticas son alérgicas y también hay quienes suelen confundir los síntomas del resfriado con la alergia estacional. ¿Cuál es el panorama actual considerando la llegada de la primavera? Te lo contamos. El panorama actual de la polinosis y de las alergias estacionales, la verdad, ha cambiado en relación a lo que era hace algunos años atrás. Clásicamente, agosto, septiembre era el mes en que polinizaban los árboles, octubre, noviembre, diciembre los pastos y diciembre, enero, febrero las malezas. Actualmente con el calentamiento global esto ha cambiado un poco y la verdad es que el inicio de la época polínica se ha adelantado aproximadamente 20 días a lo que normalmente estábamos acostumbrados y se ha prolongado también la duración de esta. Y paralelamente también se ha visto que la carga de pólenes es mucho mayor que otros años y esto hace que uno tenga la sensación de que año a año la verdad es que las alergias han empeorado. ¿Qué podemos hacer para poder manejar nuestros síntomas de alergia? Lo fundamental es la consulta al especialista en forma precoz. Así nosotros podemos educar respecto a ciertas medidas generales para disminuir la carga alergénica, como por ejemplo mantener las ventanas cerradas la mayor parte del día si estamos en domicilio o nos movilizamos en auto, usar gafas si vamos a salir, sobre todo para los síntomas de conjuntivitis alérgica, el caso de tender la ropa en el exterior, nosotros preferimos que sea dentro de las casas para evitar que los pólenes permanezcan y en cierto sentido se adhieren a las telas. Falta casi un mes para que llegue septiembre, pero desde hace algunas semanas las alergias estacionales están provocando molestos síntomas en la población. ¿Por qué se produce este arribo anticipado de las alergias? ¿Lloran mucho los ojos? Estoy con más romadizo que años anteriores. Nariz entupido, olhos lacrimejando. Segunda semana de agosto y en el parque forestal hay varios árboles que han florecido en pleno invierno. Polinización anticipada que ya ha provocado síntomas en Andrea, Alamiro, Nicole. También en este inmunólogo experto en alergias. Yo tengo alergia. Yo partí la semana pasada. Hemos tenido una especie de microestaciones donde tenemos frío, sobre todo en invierno, luego viene bastante calor, una sensación un poco primaveral. ¿Y en qué uno lo ve? El florecimiento de los árboles, de los pólenes, las flores, etc. Tenemos una cantidad de pólenes siempre activos. Este invierno ha sido muy variante de calor, frío todo el tiempo y como que, claro, de una forma u otra tiene que afectar. El cambio climático con altas temperaturas en invierno, la contaminación que genera polvo y ácaros por la falta de lluvia son las principales causas de la prematura llegada de las alergias. Este año adelantadas al menos un mes. Como que todos los días tengo romadizo, sobre todo a la mañana. ¿Y eso a usted no le sucedía otros años? No, primera vez. Los ojos normalmente me lloran mucho. ¿Y es molesto? Sí, muy molesto porque de repente tengo que estar con las gotitas, claro, lágrimas artificiales porque se me resecan mucho los ojos. Entre el 20 y 26 de julio, el promedio semanal de polen en Santiago estaba en niveles bajos, 16 granos por metro cúbico de aire. Una semana después se habían más que duplicado, llegando a 40, principalmente pólenes de cipreses y fresnos. Entonces esto quiere decir que además hacia septiembre podría ser... No, va a ser peor. Definitivamente va a ser peor, sí. O sea, la gente que tenemos alergia respiratoria
para el 18, que es una época bonita nuestra en nuestro país, la verdad es que sufrimos bastante. Se estima que en Chile un 30% de la población sufre alergia, cada año con nuevos pacientes y con cuadros más largos de hasta 6 meses. La recomendación es consultar al médico para que indique algún tratamiento. Al llegar a casa, siempre cambiarse de ropa y tomar las medidas necesarias para eliminar el polen. Bien, hemos llegado al momento de nuestra entrevista y ya está con nosotros en el estudio la doctora María Antonieta Guzmán, jefa del Servicio de Inmunología y Alergias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, para hablar sobre el tema de este capítulo, la alergia estacional. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Nilce. Bien, ¿cómo está? Muy bien y contenta y contentos como equipo de tenerla acá para conversar acerca de esto que ocurre y que siempre nos preguntamos muchas cosas, pero lo primero es cómo definimos la alergia estacional, porque muchas veces la confundimos, ¿no?, con otras cosas. Bueno, la alergia estacional generalmente la gente piensa en patología alérgica respiratoria, ¿no es cierto? Rinitis alérgica que pica la nariz, se pone moquillento, obstrucción nasal, es el paciente que está gangoso, con voz nasal, que le cuesta dormir, ¿no? Y que amanece cansado por eso, y mucho estornudo. Y esto tiende a ser repetitivo año a año según la estación polínica cuando estamos hablando de alérgicos a los pólenes. ¿Ya? El tema es que las personas asocian pólenes con primavera o plátano oriental y como que hasta ahí se llega, pero en realidad un paciente polínico, que puede ser de cualquier época del año, pero principalmente primavera y verano, porque si bien es cierto el plátano oriental es un agente importante, poliniza intensamente en septiembre, un poquito en octubre y después ya no está más. Entonces el polen de plátano oriental afecta más o menos al 30 o 40% de los pacientes alérgicos a pólenes. Sin embargo, los pólenes de pastos, que son los que siguen polinizando hasta febrero o marzo, afectan al 90 o 95% de los pacientes polínicos. Entonces, como que el plátano oriental da el inicio, pero lo que sigue son los pastos o gramíneas polinizando, ¿ya? Y muchas veces también los pacientes, hasta en un 40%, los pacientes riníticos hacen asma bronquial, polínica, alérgica en algún momento de su evolución, ¿ya? Generalmente la rinitis alérgica no va sola, aparte del asma, digamos, también se presenta conjuntivitis alérgica, pican los ojos, hay lagrimeos, se enrojecen, la gente se frota, de repente usa corticoides por su cuenta a nivel ocular, lo que no debe ser, porque puede traer nefastas consecuencias, etcétera. Y además, el tema de los pólenes conlleva una asociación con alergia a alimentos. ¿Ya? Bien. Claro, o sea, son los pacientes que han estado años con una rinitis polínica en primavera y verano y de repente les empieza a picar la boca con una fruta, al comer fruta. ¿Por qué? Porque los pólenes y la fruta tienen comunidad de alergenos, comparten algunas proteínas que son iguales. Entonces, a algunos pacientes les pasa que llevan años de rinitis en primavera y verano y de repente les empieza a picar la boca. Eso es una alergia, eso no es que la fruta esté rara, que esté pasada, que esté verde, nada, eso es una alergia hecha y derecha a alimentos, y a veces cuando hay demasiado polen en el aire o cuando uno come un alimento muy rico en estas proteínas comunes como los melones son ricos en profilina y los pólenes también, el paciente puede hacer síntomas alérgicos graves, no solamente que le pique la boca. O sea, el nivel de exposición también que yo tenga va a influir en los niveles que vaya tomando a lo largo del tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces, y por supuesto que aparte de las alergias estacionales, tenemos alergias todo el año, porque hay otros agentes que no tienen tanta estacionalidad como tienen los pólenes, no están marcados. Los ácaros, por ejemplo, los ácaros del polvo de habitación están todo el año. Los epitelios animales, en el caso de los alérgicos. ¿Qué síntomas, por ejemplo, puedo tener ahí cuando es a los ácaros? ¿La picazón? No, exactamente los mismos. ¿Lo mismo? Exactamente los mismos. Lo que pasa es que además puede haber cuadros de dermatitis atópica, o sea, que también está relacionado con alergenos, con ácaros y otros alergenos, y especialmente con alimentos en los niños menores de 2 años. Entonces, todo eso es como lo que se llama la marcha alérgica. Empieza, ¿no es cierto?, en una guagua de papás, de hermanos alérgicos,
Empieza con una dermatitis importante, el niño está rojo, esos niños rojitos con la piel seca que a veces se infectan y están muy molestos, con mucha picazón, a veces áreas grandes de la piel. Eso generalmente cuando es severa y es en lactantitos menores de 2 años, se relaciona con alergia a alimentos. Y después parte de las alergias respiratorias, rinitis y asma. Y bueno, algo que nos importa mucho y que creo que es muy importante para no llegar a esos niveles tan altos o en esa evolución, ¿no? El diagnóstico. ¿Cómo llego finalmente a un buen diagnóstico para saber a qué no me tengo que exponer? A veces es muy difícil poder evitarlo, ¿cierto? Claro, pero al menos tener la conciencia. Bueno, lo primero es una excelente historia clínica completa. Hay que darse el tiempo, esto a veces es de investigador, así a veces salen cosas diferentes a las que uno pensó que era una rinitis polínica. A lo mejor el paciente es un paciente que es panadero y tiene alergia a las harinas, por ejemplo, a la amilasa, que es una enzima de las harinas, y su principal exposición no es la vida habitual, sino que es la vida dentro del trabajo, la vida, el periodo laboral. ¿Cómo manejo eso si finalmente es mi oficio? Entonces, primero que nada, una buena historia, un buen examen físico y luego los exámenes, ¿no es cierto? Exámenes, por ejemplo, pruebas cutáneas, cuando se pueden hacer pruebas cutáneas, ¿no es cierto? Porque digo, hay pacientes que no pueden dejar los antihistamínicos o que tienen la piel tan severamente dañada que no hay dónde poner un test cutáneo, eso también pasa. ¿Ya? Cuando eso sucede, vamos a las IgE específicas en la sangre. ¿Ya? Y lo otro que ha venido a complementar mucho, tanto las pruebas cutáneas como los exámenes de sangre, estas IgE específicas, las IgE es el anticuerpo de las alergias, específico contra un determinado alergeno, un inhalante, un alimento, un látex, un medicamento, etc. Entonces, ahora hay diagnóstico molecular, o sea, ya no solamente podemos saber que el paciente es alérgico a un polen, sino a qué proteína del polen o a qué proteína del ácaro, porque es que los alergenos son complejos, tienen muchas proteínas alergénicas distintas y dependiendo del alergeno al que el paciente está sensibilizado, o sea, sale positivo el test cutáneo, la IgE específica y tiene síntomas con ese alergeno, o sea, es alérgico, depende la severidad de la severidad y la persistencia de la alergia en el tiempo. La importancia del diagnóstico, porque claro, finalmente cuando a uno no lo diagnostican a tiempo, siempre corre riesgo, ¿no? En este caso, ¿cuál es el riesgo de desarrollar una alergia mucho más crónica? Claro, primero que se agregue un asma. 40% de los casos. Lo que usted decía al principio. Claro. Segundo, que el paciente se vaya siendo alérgico a más cosas, a más alergenos. O sea, el paciente que era polínico, que estaba como septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se hace alérgico a ácaros, por ejemplo, y después está todo el año y encima empeora en primavera y verano, ¿ya? Y con el consiguiente gasto, ¿no es cierto?, a los sistemas de salud, porque estos tratamientos no son baratos, hablar de tratamiento, que está la rama de los medicamentos, ¿no es cierto?, pero también la rama de lo que hacemos muchos los inmunólogos, alergólogos, que es la inmunoterapia, que es desensibilizar a un paciente. O sea, por ejemplo, un paciente alérgico a ácaros, un paciente alérgico a pólenes, con un tratamiento de 4 o 5 años de inmunoterapia, donde uno lo expone gradualmente a ese alergeno al que es alérgico, ese paciente, no voy a decir que se cura, pero tiene muchas posibilidades de disminuir sus síntomas por varios años y tener que usar menos medicamentos y tener una mejor calidad de vida al final. Hay una cosa que uno siempre dice, los remedios caseros, porque claro, claramente la automedicación no es la idea, ¿cierto? Pero si yo quiero de alguna manera quizás aminorar estos síntomas cuando ya tengo un diagnóstico, ¿podría complementar con algo, por ejemplo? Mira, bueno, depende de la alergia también. Depende de la alergia, pero una buena aireación, por ejemplo, los ácaros. Los ácaros se llaman dermatofagoides, que en el latín en el fondo quiere decir comer piel. Ya se comen las escamas de piel del ser humano. Por lo tanto, donde mejor está un ácaro, calentito, oscurito, es en el colchón donde dormimos. Pues se alimentan de nuestras escamas de piel. ¿Ya? Uno no los ve, pero ahí están. Y encima el alergeno no es el ácaro mismo, es la deposición del ácaro, que es más microscópica aún, más chica. ¿Ya? ¿Qué hago ahí? Entonces, ahí un buen aseo, no tener la pieza llena de peluches, llena de zapatos, llena de libros, lleno de polvo, no, más bien minimalista. No se trata de sacar las alfombras de la casa,
si están en buen estado, están limpias, no hay que hacer gastar a los pacientes en eso. Pero sí asolear el colchón un par de veces a la semana, que le dé el sol de mediodía, unas 2-3 horas, porque con eso el ácaro se deseca y se muere. ¿Ya? Los pólenes es distinto, porque evitar los pólenes... A ver, hay como dos grandes grupos de pólenes. Uno, los anemófilos, los que arrastra el viento en grandes cantidades. Bueno, uno tendría que estar encerrado, no claro, se puede. difícil. ¿Ya? Por supuesto, hay horas del día cuando hace más calor en que la polinización aumenta. ¿Ya? Tratar de evitar eso, no salir a correr si el paciente es asmático en esas horas y no está debidamente controlado con fármacos. Pero es difícil evitar los alergenos. Un paciente, mira, ni siquiera, por ejemplo, un paciente que es alérgico a un gato, ¿ya? Uno puede decir que no tenga gato, pero resulta que el epitelio de gato es ubicuo, está en todas partes. Más bien, hay otros tratamientos, también hay inmunoterapia para las personas que son alérgicas a su gato. Qué buen dato ese. Y quiere mantener el gato. Y también hay alimentos que permiten, que esto es genial, porque hay alimentos que si el gato lo come, el gato produce su alergeno en la saliva. Y este alimento del que hablo, para el gato cuyo dueño es alérgico a su gato, lo que hace es atrapar de la saliva del gato el alergeno. El gato se lo traga, no tiene ninguna consecuencia, y el sistema digestivo del gato con sus enzimas elimina el alergeno, el FeLD1. Entonces hay muchas cosas que informar. Interesante. Sí. Muchas gracias, doctora María Antonieta Guzmán, jefa del Servicio de Inmunología, Alergia y VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias. Bien, vamos a seguir nosotros, ponga atención, porque una mala nutrición en un paciente con cáncer puede retrasar el inicio de una terapia, además prolonga las estadías hospitalarias, aumenta el riesgo de intolerancia a los tratamientos y empeora la calidad de vida. Por eso en T13.cl te entregamos las claves para una alimentación adecuada en estos casos. 400 millones de dólares es el monto que las ISAPRES deberían devolver a todos sus afiliados por el congelamiento y tope del cobre anual por la prima GES resuelto por la Corte Suprema. ¿Por qué el condicional? Porque es la Superintendencia de Salud la que resolverá si habrá devolución de dinero o no y cómo debiera hacerse. Las autoridades señalaron que se evaluará caso a caso si eso corresponde. 87 enfermedades con garantías en salud cuyo valor debe disminuir para todos los usuarios de ISAPRES. Así lo ordenó la Corte Suprema. Corresponde, porque todos tenemos derecho a tener una buena salud. Pero mal que haya fallado sobre eso. De hecho, a mí me subió el plan varias veces por tener 60 años, pero no me importa, yo lo pago porque tengo buen servicio. Yo creo que es una buena medida de la Corte porque es muy alto. Las ISAPRES no pueden cobrar el valor informado en octubre. La mayoría debe bajar el precio GES al valor del periodo 2019-2022. Dos de ellas podrán aumentar ese cobro hasta 7,2 UF anuales, el promedio del trienio anterior. Si tú lo extrapolas a un año, son 522 millones de dólares que no van a poder seguir financiando las prestaciones de salud. Y en mi opinión eso significa que al menos 2 o 3 ISAPRES, de las 7 que hoy día tenemos existentes, podrían quebrar. Yo más bien estoy preocupado de Cruz Blanca. Colmena es un ISAPRE también que responde a un fondo de inversión y que son ISAPRES que están en más problemas. Este viernes, Consalud también suspendió la venta de planes mientras ajustan los valores a lo dispuesto por la Corte. Antes del fallo tenían el GES más caro, ahora se redujo a menos de la mitad. Nosotros quisimos incluir en el proyecto de ley la prerrogativa de fijar justamente la prima GES. Y que quedara y que la superintendencia tuviera la atribución de dejar definido ya sea la prima GES o una banda de precio para la prima GES, algo que se está discutiendo efectivamente dentro de la Comisión de Salud del Senado. Las autoridades de salud se reunieron con las ISAPRES para ver las aplicaciones del fallo. Ahora la superintendencia debe resolver si habrá devoluciones de dinero. Y en ese sentido la superintendencia deberá evaluar caso a caso si es que eso corresponde y cuál va a ser la forma. Nosotros tenemos 140.000 y un poco más de reclamos que hemos recibido ya por GES y obviamente se va a empezar a analizar. La Comisión de Salud, que trabaja en el proyecto de ley para cumplir con el fallo de la tabla de factores, pidió al Comité Técnico que extienda su trabajo para incorporar los efectos económicos de este último fallo GES. Un nuevo elemento que viene a complejizar las ya trabajosas reuniones que habíamos sostenido para lograr un acuerdo que permitiera sacar adelante
la ley corta de ISAPRE. Aquí se agrega un nuevo componente, cuya magnitud puede ser hasta la mitad de los 1.400 millones de dólares que ya la tabla de factores acarreaba como devoluciones. ¿Puede el sistema soportar eso? Yo lo veo difícil. Cálculos de expertos como Victoria Beaumont proyectan en 400 millones de dólares las eventuales devoluciones de dinero, haciendo aún más profunda la crisis. Si no tengo ISAPRE, no tengo una buena salud, no tengo un buen tratamiento y debiéramos ser igual parejos para todos. En todo caso yo estaba pensando en salirme, pero porque primero no se ocupa. ¿Qué pasa si no tiene el ISAPRE? Sueno. Tendré que atenderme con alguien privado. No. El lunes, la ministra de Salud y el ministro de Justicia fueron citados a la Comisión de Salud del Senado para analizar este nuevo fallo. Bien, y seguimos avanzando con nuestro programa con Vida de Salud y damos inicio a nuestro espacio de salud mental. Hoy abordaremos la autoestima en adolescentes. ¿Qué pasa en esta etapa de la vida? ¿Cómo influyen, por ejemplo, las redes sociales en eso? Para responder todo esto y más, estamos con Susana Sarabia, psicóloga infanto-juvenil de Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Felices de tenerte acá y claramente queremos primero saber cuáles son los signos que demuestran que hay una baja autoestima o una valoración negativa. Así es. Bueno, la adolescencia es una etapa muy vulnerable y generalmente vamos a ver un descenso de la autoestima al inicio de la adolescencia, ya lo que hablamos más o menos la pubertad o la preadolescencia entre los 10, 12 años, ¿cierto? Y generalmente los signos están asociados a un menoscabo hacia sí mismo, generalmente autoexigencias, mensajes hacia sí mismo asociados a hago todo mal, todo me sale mal, nada me funciona. Y esto va a ir asociado también a ciertas conductas, aislamiento, cambios bruscos en el ánimo, ¿cierto? Y eso también lo vamos a ver en la interacción con los pares. Vamos a ver mucha influencia de los pares, en donde quizás los comentarios o la comparación va a ser determinante también para ese adolescente en esas etapas. Me imagino que de todas formas esa etapa es importante para el desarrollo finalmente de la vida de ese adolescente y ocurre más en la adolescencia la crisis. Generalmente la adolescencia, a raíz de los cambios físicos, la importancia del grupo de padres, los cambios en las relaciones con los padres, generalmente la adolescencia es una etapa que es vulnerable a una autoestima negativa. Como bien los mencionaba, principalmente el inicio de la adolescencia, se espera, en la medida en que vayamos avanzando en edad, que esta autoestima se vaya fortaleciendo. Pero es importante la vulnerabilidad en esta etapa principalmente por las influencias, las influencias socioculturales, las influencias ambientales, las redes sociales, ¿cierto? La mayor sobreexposición de los adolescentes a mayores estímulos que van influyendo en esta etapa del desarrollo, donde además ellos van construyendo su identidad. ¿Quién soy? ¿Qué me determina? ¿Qué me caracteriza? Eso te quería preguntar, porque claro, el contexto actual es muy distinto si lo comparamos como cuando nosotras éramos adolescentes, por ejemplo. Y hoy están las redes sociales, están las distintas plataformas donde puedo chatear, donde puedo conocer personas, donde puedo subir mis fotos, de alguna manera buscando también una cierta aceptación del de al lado. Eso hoy me imagino que ocupa un gran porcentaje de lo que significa vivir de alguna manera con una crisis de autoestima, ¿o no? Así es. Los adolescentes de por sí, por la etapa del desarrollo, son más vulnerables a la búsqueda de pertenencia, a la acomodación al grupo de pares, muchas veces a la influencia de los espacios sociales y académicos. Entonces, las redes sociales es un espacio donde generalmente se ven enfrentados a ciertos estímulos y a muchos estereotipos asociados al deber ser, a estereotipos de ideales físicos, búsqueda de la perfección, espacios que facilitan la comparación, que si no los trabajamos de manera adecuada, puede influir en la búsqueda constante de la perfección, de la búsqueda constante de adecuarse a estos mensajes del ambiente, que pueden reforzar obviamente una percepción devaluada de sí mismo. ¿Y cómo lo trabajamos? Porque claro, me imagino que en esta etapa sin duda es muy importante el rol que cumplan mamás o papás al observar a sus hijos o hijas, al ver qué les está pasando, cómo potenciar finalmente la valoración positiva de uno mismo. Así es. Bueno, es importante entender el autoestima como la dimensión valorativa de nosotros mismos. Entonces, entendiendo ese concepto, nosotros tenemos que integrar de que esa valoración va a depender de las distintas áreas. Cómo soy yo en lo social, en lo académico, en mi
capacidades físicas, en las relaciones, ¿cierto? Entonces, como padres es súper importante focalizar en las casas el refuerzo de las distintas competencias en las distintas áreas. Como en nuestro hijo en las relaciones con los otros, en las relaciones con los adultos, con nuestras capacidades físicas, con nuestras capacidades sociales, ¿cierto? Y reforzarlas constantemente, reforzar los logros, reforzar esas competencias y por sobre todo un foco en las capacidades internas por sobre las capacidades físicas. Eso es importante porque como a esta edad y como les comentaba en las primeras etapas de la adolescencia suele haber una autoestima más disminuido y que se focalizan sobre todo en las mujeres en el aspecto físico, en la apariencia, y nuestro rol como padre es fundamental el focalizarnos en sus cualidades internas, cómo es con los demás, ¿cierto? Que es inteligente, que se esfuerza para generar vínculos, que se esfuerza en cada meta que se propone, por sobre obviamente los aspectos físicos. ¿Y de qué otra manera se puede apoyar? Porque claro, en muchos casos, cuando hemos estado acá en la sección de salud mental, es el conversar, el afrontar los temas, el preguntar cómo te fue, qué hiciste hoy, cómo avanzaste, no sé si una persona, por ejemplo, desarrolla algún deporte. Eso me imagino que también es clave, como el hecho de estarnos comunicando. Sí, es fundamental y sobre todo en la adolescencia uno piensa que los adolescentes como ya toma predominio los padres. No, los padres siguen siendo fundamentales y son un factor protector para favorecer una autoestima positiva. Entonces los padres tienen un rol fundamental en no solo reforzar los logros, sus capacidades, sino que, como tú más bien dices, generar espacios de conversación, en donde en esas conversaciones, por ejemplo, cuando hagamos críticas, que estas críticas sean constructivas. Uno habla del 3-1, o sea, que dentro de esta crítica que vamos a hacer también reforcemos 3 capacidades o 3 logros o 3 intenciones que tuvo nuestro hijo, logro de metas asociado a eso que estamos criticando de manera constructiva. Uno también habla de generar espacios de psicoeducación sobre las redes sociales. Estamos en una era digital, entonces es importante generar espacios donde podamos ponerle límites a los horarios, donde podamos hablar de cuáles son los mensajes que transmiten las aplicaciones a las cuales ellos se exponen, y al mismo tiempo, desde la reflexión, sobre todo que a esta etapa del desarrollo es un pensamiento mucho más crítico, generar espacios para que ellos también reflexionen, por ejemplo, preguntándole, mira, la información que tú vas a postear o la información que estás viendo, ¿te suma? ¿Es necesaria? ¿Es inspiradora? Ver cuánto les aporta o le quita energía, el foco también a las redes sociales y focalizar otras áreas de competencia, la relación tú a tú y no solo el contacto por medio de las plataformas. Bien, muy buenos consejos los que nos has dejado, Susana Sarabia, psicóloga infanto-juvenil de Clínica Universidad de los Andes, de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta aquí llega entonces nuestro programa Vida y Salud de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo, que estén muy bien.